A ver, estaba yo ya, paso de mecánico, llego a dirigir telecable por ayudarle a un señor con un carro descompuesto, le Eso. arreglo el coche, despotrico sobre la empresa que yo suponía que daba el servicio en Irapuato y resulta que era el dueño de la empresa de carros. Doy la vuelta yendo hacia escenografía y tramoya, que son unas bodegas donde se guardan las escenografías, Sí. y hay un sillón ahí y un cuate acostado, con las manos así, acostado. ¿En el piso? No, Ah, en un sillón de una escenografía. Me ve llegar y yo le digo, buenas tardes, buenos días, mucho gusto. Soy Julio Di Vela. Y volteé y me dice, ¿usted es el nuevo? Sí. Le digo, sí, mucho gusto. ¿Y tú qué haces? le pregunto. Le digo, de usted, porque yo le he hablado de usted a la gente. ¿Y usted qué hace? ¿Y usted qué hace? Antigüedad. Estoy en el canal entrevistando en un canal. tianguis un sábado, en el tianguis estoy entrevistando y llega un cuate muy alto y me dice, me dicen que eres el Sabludowski del Bajío. Era Vicente Fox, candidato a gobernador. Y te invita. Y me invita a dirigir ¿Y le dices radio y que no? me invita a dirigir radio y televisión de Guanajuato y le digo que yo no soy un cualesquiera, Sí, que yo soy un ciudadano, sí, que los políticos no me caen bien sí. y que no puedo trabajar en el gobierno. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas y esto es el podcast Energizers. El día de hoy tenemos a un invitado que nos va a hablar de un tema muy particular. Una historia de éxito de un hombre que en su ciudad natal, en Pénjamo, tuvo una idea y eso se ha transformado en una historia increíble de éxitos, de enseñanza, de aprendizajes para él y para muchas personas, incluidos candidatos presidenciales y una cantidad enorme, enorme de personas que se han beneficiado de la energía de nuestro invitado el día de hoy. Se trata del señor Julio Di Vela. Y Julio, te voy a hacer una primera pregunta. ¿Y tú cómo estás? Ay, querido Jorge, no, pues eso fue ya con alevosía y ventaja, mi querido Jorge. Estoy muy bien, muy contento de estar contigo en tu programa, la verdad, pero sobre todo de gozar de una oportunidad de conversar tú y yo juntos. Muchísimas gracias que vienes. Esta pregunta, ¿y tú cómo estás? Es el podcast que tiene Julio. No crean que le estamos fusilando su introducción. Y ya nos platicará un poco de lo que comunica actualmente, de lo que está haciendo en el grupo en el que lidera de alguna manera algunos esfuerzos muy importantes a nivel empresarial. Pero el día de hoy vamos a hablar de la energía de Julio Di Vela y de cómo logras transferir esa energía a otras personas. El programa se divide en 3 bloques. El primero es tú, cómo gestionas tu propia energía, cómo logras tener esta chispa para poder conectar durante el día todas las actividades que tienes que realizar. Después el segundo bloque es cómo energizas a otros. Puede ser a empresarios en el grupo que actualmente diriges, o a tu equipo de trabajo, o a tu familia, o a tus hijos, a quien quieras. Y el tercer bloque, hablamos de la energía que quieres dejar en el mundo cuando ya no estés. Así que vamos a empezar, si te parece bien, mi querido Julio. Adelante, mi querido Y Jorge. algo muy particular que Julio nos platicaba antes de estar en esta oportunidad reunidos, es que cuando él era muy niño, decidió no estudiar, ¿verdad? Fue como un común denominador un poco prolongado, pero sí. Y le dijo a su papá, papá, yo no voy a estudiar, ya tomé la determinación de que eso no es para mí. Y entonces, ¿qué sucedió, mi querido Julio? La verdad es que yo siempre fui alguien que la escuela cotidiana no le agradó. Ok, Yo pensé que eran los maestros, que la escuela no era para mí, que yo no era para ellos de alguna manera. La realidad, mi querido Jorge, es que de primero de kinder a sexto de primaria fui un alumno excepcional. Absolutamente 10, bien portado, tal. El problema empezó cuando entré a primero de secundaria, a mi primero de secundaria. ok. Hermano, estuve a punto de hacer 3 veces primero de secundaria. Afortunadamente nada más la hice 2 veces. Pero en la segunda ocasión que hice primero de secundaria, yo llegué efectivamente un día con mis papás, un día en que había yo reprobado todo, hasta religión y recreo. O sea, había reprobado absolutamente todo. Y entonces mi papá me dijo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y le dije, no me gusta la escuela. Y yo ya tomé una decisión. Ya no voy a estudiar. Bien, así. No, no, siempre seguro de uno mismo. Eso sí, que Sí, nunca, sí. que hubiera pobreza, pero que no se notara. Y Exacto. siempre Sin titubeos. determinación y temple. Bien. Entonces, pues, obviamente, las cejas de mis papás se fueron hasta el cielo y dijeron, bueno. Y mi papá, pues, obviamente, un hombre experimentado, veracruzano, un hombre muy divertido. Dijo, bueno, pues aquí en esta casa nos hay 2 opciones. O estudias o trabajas.
Y para vivir aquí, porque esto no es un hotel, pues para comer cuesta tanto y para dormir cuesta tanto. Entonces me dijo, mañana te vas conmigo a la oficina. Yo dije, no, pues un despacho de fiscales, contadores, fiscalistas, pues dije, me le voy a pasar bomba, pues el hijo del jefe, pues todo el mundo te atiende bien, Doy órdenes. buenas galletas, ¿no? Privado y todo. Pues no, la verdad que me lleva primero al centro de la ciudad, abre la cajuela del coche y saca un cajón de bolear zapatos, nuevo. Tómala. Me dice, escoge dónde te quieres sentar. Todas estas personas que llegan aquí pelean por su lugar. Pues primero arréglatela, que te den oportunidad de trabajar aquí. Y bueno, pues saca para comer tanto y para dormir en la casa tanto. O sea, te lo iba a cobrar. Sí, claro, claro. Entonces se va, o sea, me deja ahí en el centro. Yo volteo y veo la cara de la competencia. Estaba bastante difícil. Estaba rodón. Sí, ahí pues, me iba a sentar en una banquita y llega un señor y pues, a ver, burgués, este es mi lugar. Pues dije, no, pues, Ya valió. como que un hombre grande, pues un chavito, tal de que veo que del otro lado del parque, del jardín, había una tienda de un amigo. Esto en Pénjamo. No, en Irapuato. En Irapuato. En Irapuato. El Manhattan del Bajío, la máquina del progreso. Es correcto. Para que se vea que se quiere la ciudad. ¿Cómo no? Y entonces veo una tienda y voy con mi amigo y le digo, y préstame una lana, tal. Pues tampoco era algo ni tan grande, pero tampoco yo lo tenía. Entonces regreso a la casa de mis papás, pues, 2:30 de la tarde, eso sí, para no romper el protocolo familiar, pues a la hora de la comida. Entonces, toco el timbre y llego y le digo a mi papá, oye papá, pues aquí está lo del... Entonces, dice, muy bueno para bolear zapatos, sí se te dio lo de la... Aquí está para comer. Entonces, ¿qué crees? Que en lo que venías de allá para acá, ya subió la tarifa. Pero además, si quieres dormir también va a ser tanto. Ok. Venga. Entonces, pues, se me quitaron las ganas de ser bolero profesional. Y Debut y despedida en sí, un sí, día. creo que fue mi trabajo más efímero en toda la vida. Entonces dije, no, yo creo que sí regreso a la escuela. Entonces mi papá me dice, pues está bien, regresa a la escuela, pero ya no vas a tener los mismos apoyos y privilegios que tenías, porque a mí se me acabó la paciencia y la fe. Eso es durísimo. Qué duro. Entonces dije, bueno, la voy a recuperar. Pues cuando la recuperes, pues ya vemos, pero mientras la recuperas, pues ya vas a tener tú que por ti mismo pagar o ver cómo pagar o hacer qué es. Entonces mis primeras chambas fueron, que esta no te la conté, trabajé en una vidriería, Tecnividrio y Bodevidrio, que hoy son los principales distribuidores de vidrios y cristales y aluminio, pues yo creo en la región del Bajío. Unos señores que ya se separaron, unos socios, don Julio Martínez y don Toño Hernández, y tenían un changarrito ahí de vidrio. Entonces me enseñaron a cortar y a pulir espejitos, vidrios, matarle el filo al vidrio, colocar las ventanas con los chupones estos para que no te resbale el vidrio. Y había una bicicleta de triciclo amarilla con su triángulo para poner los vidrios. Entonces me dijeron, pues, ¿quieres trabajar? Sí, pues ahí está, es tu vehículo. Entonces imagínate yo irme de la vidriería que estaba en Prolongación Guerrero, en la calle principal, al lado del cine Irapuato, que era un cine grandísimo, al fraccionamiento Fifi, que era Prolongación, bueno, la moderna y Prolongación la moderna, que era lo más nice que había en Irapuato. Entonces me decían, ese es tu sector. En pleno verano, yo con mi triciclo de vidrios, viendo a qué señora y en qué casa me daban chance de pues, una ventana rota y cambiarles el vidrio. Y digo, chamba había, claro. Mi mastique. No rompías los vidrios tú para hermano, cambiarlos. No, bueno, ya sabes, ¿no? De repente oía como que le hace falta cambio. Pues, no, pues llegaba y de ahí empecé a trabajar en esa vidrería con disciplina y constancia y tal. Me hice buen amigo de los señores. Empecé a hacer eso. Oye, luego entraste a un taller mecánico, ¿verdad? Bueno, entré a un taller mecánico porque cuando no quiero estudiar, sí me aviento después de la bolea de zapatos. Termino tercero de secundaria finalmente, después de haber transitado por todos los colegios de Irapuato. Y finalmente me dice mi papá, oye, ¿qué va a hacer? Pues otra vez como que no quiero estudiar. Pues métete a trabajar, nada más que pues, tú vas a trabajar y tal. Y me meto a una distribuidora de libros, periódicos y revistas. Pero yo dije, pues también no está mi oficina, mi papá contador de ellos, con su despacho. Y dije, no, pues aquí me van a asignar mañana secretaria, privado y todo. No, me dice el señor don Ramón Díaz de León, me dice, hoy mi suegro. ¡Hombre! No le pierdas el detalle a ese. ¡Wow! Y me dice, no, tú vas a entrar a las 5 de la mañana, 5:30. ¿Y cómo a qué? Pues
es que a las 5:30 de la mañana llega el camión de México, el de la prensa, que viene diario, trae todos los periódicos de México, y a las 7 llega la revista. O sea, Impacto, Calimán, Proceso, Teleguía. Y te toca recibir y distribuir. Exacto. Aquí se llega, descargas los camiones con este diablito y un carrito así más largo y tal, en tu lomo. ¿Sí? Y que no es necesariamente ligerito. No, costales de revista pesadísimos. Impacto era de doble carta, o sea, pesadísimo. Proceso empezaba la revista Proceso, Calimán, Teleguía, TV Notas, TV y Novelas, Archie, Capulinita, todo de diferentes tamaños, hermano. La revista Hola, Semana, 10 Minutos, todo lo de España. Todo. Entonces llegabas tú, descargabas el camión con ayuda de otras personas, y luego en unas mesas tendías el periódico por secciones, o sea, primera plana, sociales, deportes, y lo ibas encartando. Entonces encartabas 500 o 600 periódicos, Excelsior, Novedades, Universal, Reforma, tempranito, porque venía el voceador por ellos. Los de los puestos venían a ti. Número 27, puesto 27, pues lleva 3 heraldos, 2 novedades, 7 reformas, tal. Y luego llegaba a las 11 de la mañana el mismo personaje a recoger la revista, a devolver la que no había vendido en una ventanilla, la contabas, contabilizabas para hacerle una nota de crédito y se llevara la revista nueva. Entonces el nuevo Teleguía, el nuevo ¿Qué edad Archie, tenías, Julio, en ese entonces? 15 años. Chavito. 15, sí. Sí, desde chavito. Sí. Secundaria. Yo fui hijo de la calle. Sí, o sea, la verdad es que a mí me encantó. Cuando mi mamá me buscaba, cuando yo iba en primaria, yo me salía del fraccionamiento, un fraccionamiento campestre que estaba en construcción. ¿Dónde está Julio? Y mis hermanos le decían, ya está en la obra. ¿En cuál obra? En la de enfrente comiendo con los albañiles. Sabía alburear, sabía matar lagartijas con la resortera que me enseñaban ellos, cazar ratones. Oye, pero a ver, para abrir a las 5 de la mañana, tú te tenías que parar a las... Era 5:30, llegaba el camión. 3, ¿o qué hacías? Y yo me levantaba a las 5 de la mañana, que era el primer camión que salía del fraccionamiento campestre donde yo vivía. A 300 metros había una unidad deportiva. Ahí pasaba el primer camión. Iniciaba ahí ruta, pasaba otra colonia y hacía base para subir un poquito más de gente, y iba hasta la distribuidora, enfrente de la distribuidora. 30 minutos. 30 minutitos. Entonces llegaba a 5:30 en punto. Venga. Y oye, el camión. Esta parte de que tu papá te lanza a trabajar cuando eras pues, prácticamente un niño. ¿no? Pues mi papá y mi mamá, ¿Y tu mamá mi también mamá apoyó? En casa de mis papás no había lo que diga tu papá o lo que diga tu mamá, eran uno solo. Bien. O sea, ahí de nada te servía de que, o sea, ahí marchabas aunque no te formaras. Sí, o sea, ahí era, mi mamá nada más levantaba la ceja, súper enérgica, una mujer súper comprometida, pero súper enérgica. Y mi papá, con ella, uno mismo. Bien. Cuando pasó esto, y que decidiste no ir a la escuela y que te impulsaron a trabajar, ¿qué emoción pasaba ahí en la cabeza y en el corazón de Julio? ¿Enojo, reproche, o decir, bueno, qué bueno, o orgullo, o lo decidí yo? O sea, ¿de dónde te alimentabas para demostrarle, quizá a tu papá, porque pudo haber sido el caso, que tú no te doblabas? Bueno, es que ese es un problema. El orgullo mal entendido no es un buen compañero. No. Cuando tú lo tienes, hay que tenerlo. Sí, Yo creo que siempre hay que tener orgullo, pero hay que saber canalizarlo. ¿De dónde venía ese orgullo personal, ese energía? Era un tema, yo creo que importante. En casa de mis papás eran 3 hermanas, mujeres, y yo era el único varón. Okay. Yo el tercer hijo. Okay. Entonces, el nivel de exigencia siempre era, pues el hijo tiene que dar más que la... ¿no? En aquella época. Era una época en donde ni siquiera se cuestionaba, ni siquiera algo que se dijera. Estaba implícito. Estaba implícito, era algo como normal, ¿no? Porque tú eres el varón de la casa, porque tú eres el hombre, porque tú quién sabe qué. Y yo decía, pues vengan los retos y tal. Y además yo entendía también que mi comportamiento y mi proceder estudiantil pues no era así meramente ejemplar. Entonces yo sabía que iba a tener consecuencias. Ahora, yo ¿por qué no entraba a clases y por qué tal? Es más, mis papás iban a la escuela y había días que yo no había ido. Y ellos iban a arreglar el problema por el que los habían citado. O sea, había festival del festival del padre y no el niño no estaba el padre, pero no estaba el niño. O sea, porque don aquel no había llegado, ¿no? Bien. Y esa rebeldía, bien entendida, porque yo creo que hoy a los
A los rebeldes les llaman disruptivos. Sí, claro, sí, pero eso no había. Eso no había, la disrupción no existía. Ni Eras niños un rebelde. hiperactivos, ni nada. Era un No, niño... era un rebelde. Un rebelde. Era un rebelde. Esa rebeldía la llevaste a lo largo de toda tu vida. Julio. Bueno, no le he perdido. La mantienes. A mí basta que me digas que no se puede. ¿Eso te da energía? Sí, bueno, no. O sea, si alguien te reta y te dice esto no se puede. Bueno, así me han dicho, nunca vas a hacer tu primer canal de tele. A los 23 años lo hice. Sí. Sé que ahí hubo una situación divertida. Sí, Se quemó. sí, se me incendió. Se incendió. Sí, caray. El primer día. Sí, bueno, al tercer día. Al tercer día. Sí, o sea, lo inauguramos un viernes, Sí. se incendió totalmente el domingo. Nos tienes que platicar lo del taller mecánico porque es una parte interesante en la que te dicen hay un trabajo y es para ti y lo tienes que tomar. Y ahí creciste, empezaste a crecer profesionalmente. Sí, ¿no? bueno, es cuando finalmente Cuando yo con mi papá me meto a trabajar a la distribuidora de libros, periódicos y revistas, Sí. pues resulta que todo iba muy bien. Como dijo Juan Gabriel, yo era muy feliz, yo ¿Hasta vivía qué? muy bien. Y llegó Maru, mi mujer, y salió el tema de hasta que te conocí. Entonces me doy cuenta, bueno, yo sabía que los dueños de la distribuidora tenían una hija, que era amiga mía de años del campestre y de tal, pero que nunca nos habíamos visto. Bueno, ella dice que sí me había visto y tengo una foto de evidencia que sí. De una piñata, una foto de un recorte del periódico del Sol de Irapuato, donde a los 4 años yo a los 4 años en una fiesta infantil, Y ella ahí. y ella ahí, y me está viendo con morbo. Se nota. Sí. Mira, se notaba, Sí, me estaba viendo ahí como que... Sí, normalmente causamos ese efecto. Sí, señor, es algo que no se puede evitar. Pero ella está atrás de mí, un año menor, y está puesta para la foto, ¿no? En el grupito de amigos. Entonces yo llego a la distribuidora un día y resulta que veo entrar un auto, un Magnum K. Pero era una versión rara porque era entre el Levarón K y el Magnum. Sacaron uno que se llamaba Turbo 400, Okay. que era entre ambos carros. Ok. El lujo de un Levarón y lo deportivo de un Magnum, pero 4 puertas. Bien. K. Y veo llegar ahí pues, un carrito, una chavita, pues guapita, lentes, tal. Se baja y pasa por un corredor superior entre las bodegas. Es uno que anda en todo porque pues, me habían encargado a mí la revista y todo lo que pasara ahí. Pues yo dije, pues esto lo incluye, ¿no? Pues tengo que ver qué pasa. Pues pasa Maru y yo dije, no, pues, oye, ¿Quién va a atender a Maru? ¿qué futuro le depara? Y entonces ya empecé a ver ahí, tal de que un día voy a la oficina de mi suegro, un hombre súper estricto, periodista de toda la vida, y que todo en la oficina le tenía miedo, y voy yo a verlo y le digo, don Ramón, necesito hablar con usted. ¿Quién estás, Julio? Pues señor, quiero pedirle autorización de visitar su casa. Pero Julio, pues tú siempre has sido bienvenido en mi casa, ¿por qué? Pues porque voy con otras intenciones. ¿Cuáles son tus intenciones? Pues quiero ser novio de Maru. Tú y ella ya medio salían, ¿o No, no? hombre. No, Nada. yo después dije, luego arreglo con Maru, pero si el señor va a ser Sí. el primer... No quiero salir baleado. La primera aduana, pues dije... Hay que brincar. Bien. Se queda frío. Dice, no, pues siempre serás bienvenido. No, pues muchas gracias. Oye, ¿ya hablaste con mis hijos y con mi mujer? Pues no, yo a la que quiero ver es a Maru, ¿no? O sea, ¿Y a esto usted es por qué no me manda? entre usted y yo, porque pues usted es el que tira los penales aquí, ¿no? Y entonces, pues, ya, así fue. Oye, ¿y ella te motiva a querer otro Ella trabajo más me grande? dice, no ando contigo A menos de... si no regresa a estudiar. Pues sí. O sea, a ver, la niña más aplicada del pueblo. 10 en todo, 10 en el TEC. Ella es tu esposa actualmente. Sí, claro. Maru es tu esposa. 32 años de casados. ¿Y lo sigue haciendo? Sí, ¿Te sigue aventando al ruedo? No, a ver, sí, Maru es un motor implacable. Es tu Energizer. Claro, que es súper en ella. O sea, ¿Tus padres primero también lo fueron en cierta medida? no, lo siguen Y siendo. lo siguen siendo. A ver, para mí mis papás, lejos de sentir, hay hijos que luego crecen y, es que mi papá me traumó. A mí, mis papás no me traumaron, mis papás me adoraron. Creo que hicieron y me enseñaron, y yo creo que hicieron todo lo que estuvieron en sus manos para ser un hombre de bien, conmigo y con mis hermanas. O sea, yo los adoro, les agradezco. No, mis papás viven, son geniales. Tienen 85 y ¿Los ves 83 seguido? años. Sí, claro. Oye, Voy a Irapuato, los veo. llega esta parte en la que ha habido 2 o 3 personas a lo largo de tu vida. Una de ellas, desde luego, el papá de Maru, ¿no? Claro. Que fue tu jefe. Sí, ¿cómo? Otro de ellos, pues probablemente habrá sido este personaje que encuentras de manera súper ocasional y que te permite entrar a los medios.
Claro. ¿Por qué no nos platicas esa historia? Porque Sí. yo creo que en la vida de repente se te aparecen ángeles, ¿no? A ver, Personas que te dan una oportunidad. Tienes que estar listo con la energía correcta para capturar esa oportunidad, ¿no crees? Yo creo que a todo mundo, a todos, se nos presentan esas oportunidades. El tema es que cuando una oportunidad se presenta, hay gente que me dice a mí, has tenido suerte. Bueno, si la suerte es la oportunidad junto con la capacidad, sí he tenido suerte. Pero también hay momentos mágicos donde se aparece alguien que tú ni esperabas y que te da una oportunidad. Cuéntanos eso. Por ejemplo, yo cuando regreso a la escuela, regreso a estudiar mecánica automotriz. Y la única escuela que me aceptaba en la región, ya no en la ciudad, en la región, era el CONALEP en Pénjamo. Vámonos. Entonces voy y me voy al CONALEP de Pénjamo. Un amigo de mi papá va y habla conmigo y me dice, Julio, si quieres regresar a estudiar, regresa. ¿Pero qué quieres hacer? Le dije, es que no me gusta nada de lo que meterme en un salón. Y eso. ¿Para qué eres bueno? Pues para armar, desarmar motocicletas, televisiones, radios. Desde niño yo desarmaba la tele de la casa para ver cómo entraban los personajes a la televisión. Imagínate, digo, cualquier papá pues lo sacas de quicio con eso. ¿Quién diría que nuestro invitado del día de hoy después fue el director de un canal de televisión? Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, bueno, desarmaba la motocicleta con ojos cerrados, una bicicleta. Tenía una habilidad manual para la carpintería, la electricidad, la plomería, la mecánica. Y me encantaba. Un amigo me dice, baby, estudia mecánica automotriz allá en Pénjamo, en Conalep. Tienen un super programa, acaban de hacer un convenio con los japoneses, le acaban de poner unos laboratorios nunca vistos. Sí, Conalep, tal, ¿en dónde? Y voy con mi papá y le digo, oye, quiero regresar a la escuela. Y me dice, está bien, pero lo dicho, dicho. Demuestra que quieres y que a ti te cueste. Y una vez que te cueste, pues platicamos. Entonces voy y me inscribo. Yo pagaba mi camión de segunda, ómnibus de Oriente. ¿Cuánto hacías de ahí a Pénjamo? 55 minutos. Tenía que estar en la terminal de autobuses de Irapuato a las 5:30 de la mañana. ¿Otra vez? Que era a la vuelta de la distribuidora. O sea, ya sabía hasta mi ruta. Estabas acostumbrado. Entonces llegaba por ahí y mi mamá muchas veces, mi mamá, de veras que las mamás, Julio, levántate y ve a la escuela. Es que ese es mi tarde para el camión. Yo te llevo el camión. Y cuando no alcancemos el camión, mi mamá me llevaba a Pénjamo. Sin decirle a mi papá, o sea, ella, digo, no porque fuera un secreto, tal, pero claro, no le habla, hoy voy a llevar este niño. Oye, y hay que, en el CONALEP que entras a estudiar mecánica, ¿tenías trabajo ahí también? No, ya había dejé el trabajo, yo había ahorrado toda mi lana chambeando ese año. Sí. Y lo había ahorrado y de ahí pegaba mis pasajes y tal. Y con Maru pusimos una tienda de libros, periódicos y revistas. La de afuera de la distribuidora. ¿Tu primer emprendimiento? Mi primer emprendimiento. Los papás pues, ven la situación y dicen, no, este va en serio y pues, más vale apoyar, yo creo, ¿no? En vez de atravesarse. Mi suegra, una mujer sumamente inteligente, con una mano derecha increíble, dice, pues a ver, estos ya se enamoraron y pues nada los va a mover. Yo creo que ella también diciendo, pues, ¿cómo ayudamos? Sin dar, ¿no? Sin regalar, sin tal. Pues dijimos, Maru y yo vamos a poner una tiendita y nos quedamos con la tiendita de afuera del negocio de mis suegros, que era donde finalmente toda la gente llegaba a comprar aquel fascículo o libro o periódico que se le había ido y pues era garantizada la venta, ¿no? De alguna manera. Oye, en este orden de ideas, esta persona que me acuerdo que me contaste que te da la oportunidad ya estando en el tema de las automotrices y demás, tiene un gesto contigo que me gustaría traer a cuenta porque yo creo que él también te energizó de alguna manera, él también te retó. Y estamos entrando a este segundo bloque del programa. ¿Cómo energizar a otros? Ya nos lo platicaste en el primer bloque, a mí me dijiste mi esposa hoy, mi familia, mis hijos, demostrar, es mi primer equipo. Claro. O sea, me parece que el primer equipo de Julio Di Bella, lo que más lo energiza es su círculo más cercano. Y la familia. Tu familia, ¿no? Mis hermanas. Y eso es tu energía vital más importante. Pero ahora, ¿cómo energizar a otros? ¿Cómo lo hizo este personaje que te invitó a trabajar para él? Porque detectaste una anomalía en el cable. A ver, son circunstancias, 3 circunstancias. Y muchas personas, eso lo debo decir siempre, Jorge. O sea, en la vida, cada que amanezcas, cada que abras el ojo, al dar gracias, o sea, las primeras gracias son para todas esas personas que te han ayudado. O sea, mi vida no tendría ningún sentido ni nada que ver en los posibles éxitos logrados sin esas personas. Sin duda.
O sea, sin ellas y sin muchos, sin el que me ayudó a descargar los camiones, sin el chofer que me llevó a Pénjamo, desde ese, sin el birriero que me fió un taco cuando yo no Oye, tenía. ¿sería justo decir que esos también son energizers No, tuyos? claro. En un segundo círculo. Bueno, pero segundo, pero muy importante. Muy importante. O sea, en el mismo palco, pero aquí en la A un butaca de al ladito, lado. O a sea, un ladito. Tu primer núcleo, tu primer equipo, tus primeros energizers, tu familia. claro. Tu segundo bloque, aquellas personas, energizers Bueno, también, aquellos maestros que me que corrieron de la que escuela. te incluso dieron una lección Claro, dura, claro. ¿no? Que dijeron, oye, yo un día encierro a un maestro en un baño. Lo estaban esperando en el patio para que iniciara el acto oficial, principal. Voy, veo que entra a un baño, voy y yo cierro el pasador, él se asoma por abajo, me ve los tenis y el pantalón, supo que era yo. Y bueno, pues en vez de correrme, va y me dice, oye, yo estoy aquí para ayudarte, para hacer equipo, soy tu maestro, o sea, ¿por qué me haces eso? O sea, una cosa. Oye, y estas personas como esta que mencionas en la historia que nos contaste, ¿cómo hacerle ver a esas personas que tú tienes la capacidad? Porque tú hablaste al principio, en el primer bloque, de que cuando aparece la oportunidad, tú tienes que tener la capacidad de Claro. aceptar, de aprovechar el momento y la energía correcta para con esa persona conectar. Platícanos de la anécdota de la pizzería. A ver, fíjate. Me meto a estudiar mecánica automotriz, me gradúo de mecánica automotriz. Al día siguiente que termino, llega mi papá y me da un periódico y me dice, están buscando en una agencia de coches, en la Volkswagen, quien limpie el taller. Y yo ya tenía certificado, ya era un profesional técnico con cédula y todo. Entonces llego con el periódico, con un señor Fernando Carrera, y le digo, aquí estoy, soy yo. Vi este anuncio en el periódico y me dijo, tengo de lavador de taller. Él y Javier Usabiaga, el que fue luego secretario de Agricultura de México. Y me dice, pero tú eres fifí, cabrón, o sea, tú eres un burgués. Te vas a arreglar con los mecánicos y vas. Dije, vengo por la chamba. Deme la chamba. Nada más tengo el lavador de taller. Yo puedo lavar el taller. Pero es el último que se va y el que. Démelo. Yo voy a crecer. Igual de difícil que en su momento los periódicos y Claro, cargarlos claro. y demás. Yo voy a crecer. Y como me pasó en Conalep el primer día que entré, un güero, un cuate ahí, un moreno grandote, llegó y me dijo, güerito fifí, que quién sabe qué, una ronda de guamazos, Se arregló el tema. nos hicimos grandes amigos. Sí. Y se acabó el burgués y se acabó ¿Cuánto, todo. hasta dónde creciste en este trabajo? Llegaste a una gerencia, entiendo. Bueno, sí, llegué a ser el encargado de servicio de 3 agencias. De 3 agencias. Celaya, Salamanca e Irapuato. ¿En cuánto tiempo? Más o menos. No, pues en año y medio. ¡Wow! Muy rápido, Muy un año y rápido. medio. Porque además pasé por todas las posiciones. Sí, O y sea, entregando, mecánico, y entregando. tal, refacciones, tal. Esto es una gran enseñanza, Julio, porque tú por los contactos que tenías con tu papá te pudiste haber colocado en otro lugar. O sea, Pero dijiste, ¿sabes qué? Desde abajo, ¿no? éramos de las familias más conocidas Sí. y por el prestigio de mis padres, de ambos, gente muy altruista, socialmente muy conocida y buenos profesionistas. O sea, mi papá podría ¿Por qué haber esta hecho... elección de empezar abajo? A ver, yo entendí que el mundo te lo daba o sea, la experiencia te la daba ese lugar, Sí, no la gerencia. O sea, la gerencia, claro, te da otras cosas. sí. Pero el saber yo, y además ni lo pensaba, o sea, era mi forma de ser. Yo desde niño era súper amiguero. O sea, si me mandabas a las tortillas, mal negocio, ya no comían los de la casa porque me quedaba platicando con todos los que habían en la fila. Ujú. Y ya con mi kilo de tortillas frío. Haciendo Sí, rollito sí, y un poquito de haciendo sal y ahí, vámonos. y además al que no tenía, pues órale, un taqueche Chachona. y tal, ¿no? O sea, Ese don de gentes, Julio, esa capacidad de conectar con otros que pues te lleva a la postre a trabajar inclusive con el presidente Fox en su Sí, cómo no. momento. Esa chispa, esa buena vibra, se hereda, se adquiere, A ver, se yo creo que trabaja. ¿Qué pasa? ¿De todas dónde las sale? todas las anteriores, ver. pero yo la heredo de mi mamá. Ok. En casa de mi mamá llegaba el jardinero a las 7 de la mañana y si mi mamá y yo estábamos en la cocina, primero le hacíamos de desayunar a don Roberto el jardinero o a don Ray el velador o a doña Berta la señora que nosotros. Me interesa mucho esta parte porque de repente te ha pasado a ti y yo te he visto interactuando con mucha gente, te vuelves el foco de la conversación Sí, por tu energía, por tu vibra, ¿no? Y estoy seguro que te han dicho muchas veces qué buena vibra emanas, qué buena energía traes, qué buen rollo traes, ¿no? Palabras que estoy seguro que te las han dicho al cansancio. Y yo creo que a la gente al final le gusta estar con esas personas. ¿Cómo trabajarlo si no lo tienes?
¿Qué le dirías a alguno de nuestros amigos que de repente dicen, es que yo no tengo esa chispa, no tengo ese carisma? Yo creo que todos lo tenemos, diferente. Ok, Pero creo que ahí está. O sea, ok. yo creo que tienes que tener a alguien que te ayude como a jalar el hilo, como un trompo, Para soltar. y vámonos. O Yo sea, creo que no es todo- algo prohibitivo de alguien. No, Es decir, hombre, no. no es algo que solo lo heredes, lo puedes encontrar No, si lo trabajas. sí hay elementos que te pueden ayudar. Por ejemplo, yo siempre le digo a mis hijos y a todo el mundo, Maru, mi mujer, por ejemplo, me lleva a una cena o me acompaña y me administra. Deja hablar a los demás. Ya, tal, o sea, ¿no? Me avienta el chiste 4, chiste 9, o sea, pues, pobre mujer, 32 años ahí. Pues, y es buena onda, vas a Oye, a ver, tiene un componente de ser educado, de ser sencillo, de ser humilde, porque estas cosas del CONALEP, ir a trabajar desde temprano a estos lugares, también tiene mucho una dosis de humildad, ¿no? Sí. O sea, yo creo que el carisma también emana de la humildad, ¿no? Y de no creerte más que el de enfrente. ¿Sabes y qué? Hay mucho colocarte en del un lugar. respeto. Y el respeto. Y el ¿no? ejemplo. Bien, O ahí sea, están. Ahí aprende, están las llaves. no, y apréndele. Yo a los albañiles, o sea, a ver, había días que yo llegaba a la casa de ustedes, me regalaban un pollo vivo, un gallo. Y mi mamá, ¿qué voy a hacer con un gallo? Pues un día el gallo ya no amaneció, pues buen mole o algo, no sé, algo pasó, pero, o sea, cosas de este tipo. Me traían tortillas, me traían salsa, Yo tenía 8 años. Wow. O sea, la gente te regalaba cosas, te regalaba un libro. Ese Julio que tenía esta gran dosis de posibilidades sociales, pero también una congruencia en cuanto lo voy a lograr desde abajo, voy a ser humilde, voy a conectar y voy a hacer el camino largo, que yo creo que a veces el camino largo es el corto y a veces el camino corto es el largo. ¿No? Cuando alguien toma un atajo y dice, vámonos por acá, resulta que no era por ahí, tienes que volverlo a hacer 30 veces. ¿No? Y además el camino corto, sí, engañoso, sí, mi primer fortunita la metí yo a la bolsa de valores cuando la bolsa truena. ahí Por está. quererme hacer rico en 3 días. El camino corto es el largo, ¿no? Este hombre, ya enamorado, después casado, un día recibe la llamada de alguien y ya me voy a ir a la historia directamente de un expresidente de la República. Y le dice, quiero que me acompañes en Guanajuato en un proyecto muy puntual y te invitan a la política y tú le dices, no me gustan los políticos. Claro. No, incluso le dije, son borrachos, son corruptos. No ha cambiado mucho el perfil, ¿eh? Con el respeto de muchos, hay de todo. Sí, sí, sí. Pero desde luego que llega. ¿Por qué aceptas? A ver, estaba yo ya. Paso de mecánico, llego a dirigir telecable por ayudarle a un señor con un carro descompuesto, le arreglo el coche, despotrico sobre la empresa que yo suponía que daba el servicio en Irapuato y resulta que era el dueño de la empresa de cable. Estos ángeles de los que hablamos. Estos Estos ángeles. energizers que aparecen en la vida. Veo un carro con un señor descompuesto, un coche descompuesto en la carretera, me paro a ayudarlo, le echo ride mientras reparo su carro con un clip de clip. Lo conecto, el bulbo estaba haciendo corto, lo desconecto, puenteo prende el ventilador, prende el coche, tal, el señor lo llevo a que reparen el coche y todo, y en el camino me dice, ¿y cómo tú tienes telecable? No, ¿por qué? Pues telecable es una porquería y tal, y quién sé qué, yo haciendo amigos, ya sabes. Y le doy una descripción. ¿Y era el dueño? Era el dueño. Entonces me dice, le entrego el coche, no le cobramos en la agencia, entraba en garantía, se va súper agradecido, me quiere dar un dineral, yo no se lo acepto, tú te vas a acordar de mí algún día, te voy a invitar a comer. Entonces yo lo alcanzo en la ventanilla del coche y le dije, no, es que yo puedo ir a comer nada más de 2 a 4, porque soy un empleado. Entonces se muere risa y me dice, vas a ver, te vas a acordar de mí, regresa, llega por mí a comer antes de las 2 de la tarde, me sube a un Lincoln Town Car, o sea... Esos coches en esa época esos coches que era un carrazo, bueno, además en Irapuato no se veían muy seguido. Me subo con él, le digo, permítame, yo lo llevo a una pizzería. Lo llevo a una pizzería que era de 2x2, de 3x3, con el horno allá adentro. Lupillos Pizza, que hoy... Traía un chofer. Sí, traía un chofer, Jorge. Guadalupe Centeno era el dueño de la pizzería, que hoy es un hombre muy, muy importante en el tema restaurantero ahí en el Bajío. Traía su chofer, entramos a la pizzería, pido yo una pizza grande, una hawaiana grande, papas a la francesa, katsu. Tú sin saber quién era el tipo. Sin idea. Refresco de refil porque lo vi grandote al señor, un señor mayor. Y a Jorge también se veía que tenía buen diente y traía sed. Le chiflo yo a Jorge y le digo, oye, vente a comer con nosotros. Jorge voltea a ver a su patrón, al arquitecto, y dice, pues me siento, no me siento. Pues yo nunca caí en que tenían que pedir permiso. Se sientan los dos a la mesa. Tomo con las manos la pizza, Jorge. Hecho yo un patán, un salvaje, Sí. y le pongo su rebanada a cada uno, refresco de refil,
a las papas a la francesa tomo la catsup, las rocío de catsup, sin preguntarle a nadie si les gusta. El arquitecto observaba semejante elemento rústico de la provincia, pues haber dicho, este personaje, ¿qué onda? Y me dice, oye, Julio, vente a trabajar conmigo. Le dije, no, pues yo estoy muy contento. Pues, ¿como cuántos coches tiene usted? Porque pues yo estoy acá en la industria. No, vente a trabajar conmigo, tengo un socio y además somos los dueños de todos los telecables de todo el país. Ahí caes en cuenta que eres el dueño. Y le dije, ¿usted es el dueño de todos, incluido Irapuato? Sí. Sí, del Irapuato del que tú me dijiste, esos chavos, sí, también soy el dueño. Le dije, viera cómo han mejorado estos muchachos en los últimos 15 días. No, se han puesto las pilas. Se ríe, me dice, dame un número del 1 al 10. 8. Te pago 8 veces lo que ganas si te vienes a trabajar conmigo. Vámonos. ¿Por qué? Pues porque fuiste honesto, no me cobraste, tuviste una actitud, te detuviste a ayudarme. Ahí está. Ese es justamente el tema del que hablábamos hace ratito. La oportunidad asociada a la energía y a la actitud adecuada. Sí. Repite los elementos, porque fuiste honesto. Honestidad, actitud, educación, pues ayudar al prójimo. Ayudar desinteresadamente. Claro. Eso es un energizer. Justamente, esa persona que sin saber quién era el otro, te paras, le arreglaste el coche con un clip y no le recibiste el dinero, ¿no? Y simplemente con la mejor intención de dar lo mejor de ti en ese momento. Totalmente. ¿Abre eso puertas, Julio? No, claro que las abre. A ver, llegué a una posición inimaginable en mi vida, que debo decirte una cosa que poca gente sabe. Maru te lo puede contar mañana que cenemos. Pero yo llegaba a la casa de ustedes, recién casado, ganando 8 veces más, siendo el hombre más infeliz del mundo. O sea, yo le decía a Maru, nunca debí de haber dejado la Volkswagen. ¿Por qué? Me encantaban los coches. Me encantaba atender a la gente ahí. Yo acá estaba... porque además entro yo a los almacenes de Telecable para poner orden y control ahí en todo lo que pasaba inicialmente y conocer la empresa. El mismo... Otra vez desde abajo. Otra vez desde abajo. Desde abajo. ¿Cuántas veces sea necesario? Tuve gente ahí valiosísima, Hugo Aguilera, Marta Fuentes, la de sistemas, el de ingeniería. Hugo es mi compadre hasta la fecha, Marta de mis mejores amigas. ¿Cómo brincas de ahí a la parte de los canales? Empiezo a hacer televisión para la cablera. La cablera tenía la autorización y la obligación de generar un canal de televisión. El arquitecto llega y nos dice, junto con Javier Ramírez, un hombre extraordinario, dueño también de Telecable, y llega Javier Ramírez y me dice, Julio, hay oportunidad de hacer un canal de tele. Un día platicando con él, ¿qué te gusta? La tele. ¿Qué es hacer con la tele? Bueno, desbaratarla y verla. Y me dijo, pero hacerla. Le dije, no, pero puedo aprender. Y ahí empieza. Me dijo, ¿te gustaría aprender? Sí. Haz un canal de televisión. ¿Qué fue el que quemaste? ¿Qué fue el que se nos quemó? ¿Qué fue el que se les quemó? Y ahí estás en ese canal y en algún momento te toca entrevistar a Fox. Bueno, ese canal obviamente me empiezan a apoyar en la empresa para hacer el canal. Lo hacemos, lo inauguramos. Hago intercambios con todo el mundo. Préstame una sala para hacer el set, unas lámparas con el de la ferretera eléctrica de Irapuato, el cable, todo. La maderería para hacer las escenografías. Llegan, inauguran el canal un viernes y el domingo a la 1 de la tarde me hablan de Telecable que se está incendiando. Y lo que pasó fue que una señora mayor en un terreno baldío, una señora que no tenía casa, tenía una casuchita, prendió un fueguito para calentarse, era el mes de febrero, y se le corrió el fuego y se fue hacia unos carretes que teníamos nosotros de madera, cubiertos con cartón, que así venía empacado el cable que tirabas tú en las calles, junto con una serie de vehículos nuevos que teníamos ahí estacionados, bochitos nuevecitos, para hacerlos ya de carros de instaladores, y todo eso se incendia, junto con el canal. Esa parte es interesante. Te dan una oportunidad de algo que te emocionaba de vuelta, cuando no estabas muy feliz haciendo esto, claro, y se te quema. Claro. ¿Cómo te recuperas emocionalmente? A ver, fue un shock durísimo. Energéticamente, ha de haber sido un golpe muy duro. Es una oportunidad increíble, me están dando esta opción y se me quema. No por tu culpa, pero pasó. ¿Cómo te recuperas? A ver, tengo en la memoria la foto de nosotros en la banqueta, todo el equipo, viendo cómo se incendiaba el canal. Porque cuando llegamos, los bomberos ya no nos dejaron entrar. Claro. Porque ya el fuego era impresionante. Claro. Y entonces yo digo, pues ya, llega mi papá, llegan pues, Maru, pues, Adriana, mi comadre, esposa de Hugo, o sea, pues, éramos puros chavos. Y vemos textualmente en la banqueta cómo se acaba de incendiar. Y tú pensando, hijo, esta oportunidad... No, dije, pues ya esfumó, game over. Ya valió. Hay momentos en la vida de los seres humanos en los que
en los que sientes que ya nada puedes hacer, ¿no? Ya no había nada que pudieras hacer, se estaba quemando tu proyecto. Me dijeron, lo mejor que puedes hacer, retírate tantos metros Y espera que esto y termine. espera que se termine. ¿Qué se hace en esos casos, Julio? Y aquí quiero entrar al hombre de muchos años después con una experiencia muy importante en muchas situaciones adversas. Y ahorita me gustaría que entráramos antes de la tercera etapa a que nos platiques un poquito más de cuando te toca estar en el Canal 11, cómo energizar a ese tipo de trabajo. Pero, ¿qué pasa cuando ves adversidad tú? O sea, y ahorita nos vamos a conectar a Fox y al Canal 11 Sí, y todo esto, pero ante la adversidad, ante el incendio en tu cara, Sale un demonio. a ver, me crezco. eso, Me crezco. eso, O sea, el Julio deprimido. ¿sí? O sea, si tú quieres ver un Julio deprimido, probablemente la muerte de dos de mis mejores amigos en diferentes momentos y circunstancias. Sí, O sea, que tú dices, se murieron y pues ya, ahí sí ya no hay nada que ahí hacer. sí, no hay nada que hacer. Digo, tener el gran recuerdo, mantenerlos vivos en tu memoria, pero humanamente no hay nada que hacer. Ujú. Eso lo entendí a los 14 años, cuando muere el primero de mis mejores amigos, y lo vuelves a vivir cuando muere otro, en la pandemia muere otro muy querido. O sea, entonces tú dices, Está el fuego enfrente sí, de ti, ahí ya no hay. ahí no hay nada que hacer, pero en Pero este en caso, la parte que no sea salvo el perder la vida, no sabes. Es como decir, despiertas al demonio de Tasmania. o sea, lo peor que te puede pasar es que alguien te diga, No puedes. no puedes. Sí, eso nunca lo vas a volver a hacer. Eso nunca no lo vas va a a volver. pasar. Maru nunca iba a ser mi novia porque era la niña más aplicada del pueblo, porque quién sé qué y tal. Hay gente que va con las apuestas en contra y me da la impresión, Julio, que cuando tú podrías tener las apuestas a favor, te las pones en contra. Y entonces Para poderle potenciarlo. para poderlo potenciar. O sea, teniendo la posibilidad de entrar a una posición más alta, te recorres hacia abajo Y agarras para vuelo. tenerlas en contra. Porque quizá esa es la fuente de energía que tú tienes. Claro, a mí la adversidad La adversidad. y donde donde nadie ve nada. Sí. Donde no se puede. Tuve la oportunidad un día de comprar una propiedad que era una casa de descanso, una Sí. casa de campo. Sí. El día que llevé a Mariana, mi hermana, que es una mujer súper, muy de mi estilo, dicharachera, abierta, relajienta, la llevé a ver lo que había comprado, me toma el brazo del hombro, me dice, ay hermano, de veras que sí estás bien tal cosa. Aquí no va a haber nada. Dije, hermana, no sabes. Te acabas de meter Y en un problemón. Sí. Y en 4 meses había algo que ella nunca vio porque estaba la maleza hasta arriba, porque lo que tú quieras. Una vez que yo ya había metido mano, vio una maravilla. ¿No será, Julio, que cuando te invita, entiendo que entras... Estoy en el canal entrevistando en canal. un tianguis un sábado, en el tianguis estoy entrevistando y llega un cuate muy alto y me dice, me dicen que eres el Sabludowski del Bajío. Era Vicente Fox, candidato a gobernador. y te invita... Y me invita a dirigir ¿Y dices radio y que no? me invita a dirigir radio y televisión de Guanajuato y le digo que yo no soy un cualesquiera, que yo soy un ciudadano, Sí, que los políticos no me caen bien sí, y que no puedo trabajar en el gobierno. venga. El cuate vuelve 3 años después y me dice, quiero ser presidente de México y lo voy a lograr y tú me vas a ayudar. Y acaba asignándote él y Marta... Acá Marta Sagún y Vicente Fox, ella coordinadora de, bueno, sí, ya en la presidencia de la República, sí, pero previamente me invitan a dirigir Marta y Vicente Fox, y digo Marta porque ella era la coordinadora de comunicación social Claro, del gobierno del estado en Guanajuato. en Guanajuato, y me invitan a dirigir primero radio y televisión de Guanajuato. Y cuando gana Fox... Me Canal invitan a 11. la campaña a participar en radio y televisión y luego el día de mi cumpleaños, 4 de diciembre, a 3 días de haber tomado el señor presidente posesión, me invita a Palacio Nacional y me dice que me invita a dirigir el Canal 11. En ese entonces, para todos nuestros amigos que nos siguen, el Canal 11 no es lo que llegó a ser después, ¿no? El Canal 11 tenía todas las apuestas en contra. Tenía muchos retos. Tenía muchísimos retos. Platícanos de tu primer día caminando por Canal 11 y cómo energizaste a esta gente que estaba por ahí. Platícanos porque es una anécdota maravillosa. Mi primer día, Jorge, fue un tema espectacular porque yo tenía 29 años. Que llegara un director a Canal 11, la televisora más antigua de Latinoamérica, la primera televisora cultural de Latinoamérica. Que llegara un cuate de Irapuato,
que querían ver casi con penacho y taparrabo, cosa que yo había dejado en la caseta de Tepozotlán encargado, hermano. Cuando llega alguien así, que no viene del ámbito cultural, que era mecánico automotriz, porque pues ahí nadie dijo, no, pero también estuvo en Telecable, ni en radio. No, pues es mecánico automotriz. Entonces, tú imagínate. Entonces, la gente salía a los pasillos a verme. Yo, un niño de 29 años, digo, hoy veo a mi hijo de 24 o a Mariana, mi hija de 27, de 26. Pues, yo, 3 más, pues era un niño. Por los pasillos la gente se asomaba así, como salía de las oficinas a verme, como diciendo, pues, es neta, o sea, sí va a ser. Va a ser él. Entonces, llego, tomo posesión, la gente del Politécnico me arropa, y la primera decisión que yo tomo son 2. 1, volver a vincular la comunidad politécnica con el Canal 11. Bien. Es decir, hacer lo suyo, porque había muchos intentos de separarlo y mucha política y cosas que no habían llevado buen camino y que eso nos dificultaba el futuro. Entonces yo lo primero que digo en la primera reunión del Consejo General Consultivo del Politécnico es: mi función aquí es devolverle al Politécnico el Canal 11. Y lo cumplí. ¿Y la segunda? Y la segunda fue que los ex funcionarios de Canal 11 que tenían prohibido volver a la institución, los fundadores y la gente que había trabajado ahí, volverla a convocar y hacer un consejo de exdirectores generales y un consejo de fundadores. En pocas palabras, devolverle el alma al Canal 11. Caray. Y otra es que yo necesitaba la experiencia y conocimientos de todos ellos para emprender un proyecto sin tardarme en una curva de aprendizaje enorme cuando yo los tenía a ellos. Cuéntanos sobre esta persona que encuentras. Hago mi primer pasillo. recorrido por el pasillo y pues, te acompaña en el ámbito gubernamental, es muy dado de que te acompaña un séquito. Sí. Y yo ahí les digo, a ver, a mis directores, ahí los freno en la primer junta, me presento con ellos y les digo, porque me presentan sus renuncias en esta cultura prícola, Sí, de que llegaron los antigua, nuevos y aquí está mi renuncia. Y yo le digo, ¿pero por qué me presentas tu renuncia? Pues porque así se acostumbra. Le dije, pues no sé con quién estás acostumbrado a trabajar. Vete a trabajar y veámonos cómo nos organizamos y le damos y luego ya vemos. Entonces la gente lo toma bien y les digo, y 2, yo no necesito que nadie me acompañe a visitar el canal. Yo voy a ser alguien que visite el canal 3 veces al día, las horas necesarias durante toda mi gestión. Entonces necesito hacerlo solo porque si no les quito el tiempo a todos ustedes. Claro. Tengan la seguridad que no voy a tomar ninguna decisión sobre ustedes, pero que si alguien me comenta que está sucediendo algo y ustedes no lo han atendido, lo vamos a analizar juntos. Bien. Porque eso quiere decir que no andan en la cancha. Un Energizer sale de su oficina. Salgo de la oficina, pero yo motivado, ya sabes, 29 años. Totalmente motivado, una casi posición flotaba, muy relevante. Casi flotaba yo en el pasillo. Gran liderazgo, se requería para una encomienda de ese tamaño. Y se necesitaba mucho temple, Jorge, sí. porque... Pues, ¿qué te encanta? Sí, o sea, y además que alguien saliera y te le hiciera de jamón para que hubiera... Y te topas con tu primer... Y me topo, doy la vuelta yendo hacia escenografía y tramoya, que son unas bodegas donde se guardan las escenografías. Sí. Y hay un sillón ahí y un cuate acostado, con las manos así, acostado. ¿En el piso? No, en un sillón. En un sillón de una escenografía. Porque tú montas y desarmas y armas las escenografías. Ahí hay muchos muebles, hay cocinas, hay... Ya estaba acostado. Y ahí estaba acostado. A todo dar. ¿A qué hora? 10 de la mañana, 9 de la mañana. 11 de la mañana. Me ve llegar y yo le digo, buenas tardes, buenos días, mucho gusto. Soy Julio Di Vela. Y volteé y me dice, ¿usted es el nuevo? Sí. Le digo, sí, mucho gusto. ¿Y tú qué haces? Le pregunto. Le digo, de usted, porque yo le he hablado de usted a la gente. ¿Y usted qué hace? ¿Y usted qué hace? Antigüedad. No. Antigüedad. ¿Cómo? O sea, aquí nadando de muertito. Sí, de esperando aquí a jubilarme, esperando a jubilarme. Wow. Mire. E hiciste de ese canal un canal lleno de premios. El más premiado de América Latina. Es algo impresionante. Estaba leyendo estas condecoraciones que ha recibido, además de ser un speaker internacional con más de 300 conferencias, 2 veces el Premio Nacional de Periodismo, 2 veces el Micrófono de Oro, condecorado con el Caballero en las Artes y Letras por parte del gobierno de la República Francesa. Y en esa primera oportunidad de liderazgo te topas con alguien que es lo contrario a este rayito que tenemos lo aquí. Contrario. Alguien que decía, yo aquí vengo a nadar de muertito. ¿Cómo motivas a alguien así? Fíjate que, Jorge, es un gran reto, porque todo el mundo a mí me dijo, pues córrelo. Y yo dije, no, pues es lo fácil. Sí. Y si lo hacemos que trabaje, no, pues nunca va a trabajar.
¿Pero por qué no va a trabajar? Pues vamos a ver cuál es su historia, qué hace aquí, dónde ha estado, qué lo llevó a acostarse ahí a hacer Algo antigüedad. pasó. Claro. Entonces me dice, no, pues lo sacaron de un equipo, del equipo que era de Cristina Pacheco, que era toda una institución. O sea, en los canales, los programas más exitosos, los equipos de trabajo, pues también tienen un sentido de pertenencia altísimo. Sí, Y cualquiera que llegue y hace un movimiento ahí, lo tienes que hacer también con pinzas. sí. Entonces, a este cuate acabé convocándolo y acabé reuniéndolo al equipo de trabajo y sí, haciendo de él un cuate líder para la gestión del ISO Se 9000. puede convertir a la antítesis del Energizer, que es un chupasangre, o alguien que está ahí en modo zombie en la vida, en un Energizer. Sí, pero le tienes que dar una oportunidad. Bien. Una. Quizás se rindió antes, Yo creo que el cuate estaba hasta el tope de ver algo que no le motivaba, no le incentivaba. hasta que alguien llegó y le dijo, venga. No, además cuando haces visible al invisible, Jorge. Eso. O sea, tú no puedes tener la soberbia desde una dirección general, desde el Olimpo, que digo yo, donde no conoces ni a tu personal, ni su problemática, ni su vida cotidiana. Y no te diga que yo voy a las empresas a convertirme en el mejor amigo y compadre de todos. No, pero de mis 752 colaboradores me servía vida y obra. Esto es algo bien importante, amigos, que está diciendo Julio, porque mucha gente a mí me lo pregunta en las conferencias. Me dice, oye, Jorge, yo tengo a gente en mi equipo que no es Energizer, que pues está enojado o está molesto, renunció y se quedó. ¿Cómo le ayudo? Y acaba de decir algo muy importante, hacer visible al invisible. Es decir, que todos tenemos la capacidad de ser Energizers, pero que quizá estamos lastimados, estamos olvidados, estamos abandonados, y llega un líder y lo levanta y le pregunta lo que hoy tú le preguntas a tus invitados, ¿y tú cómo estás? Claro. ¿Y ¿No? qué te pasa y por ¿Qué qué? pasa y por qué? Hace poquito escuché a un gran líder diciendo que le tienes que hacer 3 preguntas a la gente. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu sueño? ¿Y cómo te ayudo? Claro. Y déjame llevarnos al tercer momento de este programa. El sueño de Julio Dibel en la vida. El Energizer, yo creo que es alguien que tiene sueños, sin duda. Totalmente, ¿no? soñador, sí. Es un soñador saso, es alguien que tiene las ganas de cambiar el mundo, que quiere dejar una huella, que no se cansa de intentar y de buscar y de ir y de volver a ir y de volver a ir y de volver a empezar desde cero, si no es 1, 2, 3, 4 y 30 veces en su vida. ¿Qué querrías que el día de mañana, cuando hablaras de Julio Dibel a tus nietos y tus bisnietos y tus tataranietos, y quizá ya algunos ya no te conocieron, qué leyenda les gustaría o te gustaría a ti que ellos escucharan de Julio Dibel? Pues de alguien que supo escuchar, ser amigo, hacer equipo. O sea, alguien que se prestó no para juzgarte, para sumarte y ayudarte. Alguien que estuvo dispuesto a aprender de ti. No que todos aprendan de mí. Al contrario, que tú te permitas aprender de ellos. Yo tengo un caso característico en Canal 11 que es anecdótico. Llegan un día un productor y me dice, quiero correr al señor Trejo. Y lo quiero correr porque no obedece las órdenes siendo un camarógrafo central en el foro más importante. Pareciera que se va por otro lado, hace lo que se le da la gana, tal. Lo quiero correr. Voy yo al foro, tomo al señor Trejo el hombro, digo, véngase, vamos a caminar y a platicar. Oye, señor Trejo, tengo una queja de usted y yo la impresión que tengo de usted no corresponde a lo que me están diciendo. Yo lo veo llegar a puntual, impecable, con una gran disposición. Pero me están diciendo lo contrario. Aquí algo no está bien. Alguien no está diciendo la verdad. Y no me checa. ¿Qué le pasa? Cuénteme. No, señor, tal, pues, yo toda mi disposición, tal, pero pues desde que perdí mi oído izquierdo, mi oído derecho, por un petardo cuando yo era niño. A ver, señor Trejo, ¿usted no escucha por el lado derecho? No, no oigo nada. Nada es nada. No. Digo, oiga, ¿y por qué usa la diadema de Floor Manager en el oído derecho? Pues no sé, pues es que me ha dado pena decir que yo no escucho porque puedo perder mi trabajo. Regreso al estudio y les digo, préstame, invierte la diadema. Las diademas se invierten izquierda o derecha. Invierte la diadema, póngase esto en el lado izquierdo. Den instrucciones al señor Trejo. Camarógrafo excepcional. Qué historia tan bonita, porque además habla del preocuparte porque la persona esté bien. Entonces tú dices, oye,
La fácil de nuevo era correrlo. ¿Y por qué? Y sin indagar y sin... Entonces, a ver, esas son las cosas que... Entonces, yo como quisiera que me recordaran como un facilitador. Como un facilitador. Facilitador para tender un puente, facilitador para servir a alguien, facilitador para utilizar lo que tienes a tu alcance para hacer una mejor sociedad. Así es como quisiera. Hoy lo haces. Hoy Julio Di Vela dirige el Gran Bajío. Y yo creo que esto, más allá de un proyecto profesional, es un proyecto de vida, Julio. Yo te oigo y te veo cuando me enseñaste ese video, y vamos a poner un fragmentito seguramente en el podcast, si nos lo permites. No, por favor, ¿no? adelante, claro. Porque volteé y tenías los ojos llenos de lágrimas. Sí, es. Cuando me lo enseñaste, no era un video corporativo del Gran Bajío lo que me estabas enseñando. Claro. Y habla de México, y habla de una región del país del cual tú te sientes muy orgulloso porque naciste ahí. Y cuando hablas de tu región, y cuando hablas de tu ciudad, y cuando hablas de tu pueblo natal, se te vuelven a llenar los ojos de lágrimas, porque eres un gran representante de ese lugar, y me parece que estás cumpliendo un propósito muy importante. Brevemente, ¿tú amas México y amas el Bajío? Profundamente. A ver, mi tarea para crear el Bajío junto con Federico y Marcelo, que son mis socios, nuestra tarea fue hablar extraordinariamente de México. Y eso es algo que a mí me encantó cuando te conocí. Cuando conocí a Julio Di Vela, amigos, me dijo, dejemos de hablar mal de México. Claro. Hay que hablar bien de México. Él se dedica todos los días a hablar bien de México. Es un privilegio. Todos los días hablas bien del país, todos los días hablas bien de las personas, de los empresarios y de la gente de nuestro país, e incluso de las que están a punto de perder su trabajo, como estos 3 o 4 ejemplos. Buscas, boom, levantarlos, ¿no? Eso a mí me quedó claro, y por eso es que eres un energizer ante mis ojos, ¿no? Muchas gracias. Tú le pones el nombre de facilitador. A mí me parece que claramente estamos hablando de lo mismo. Pero si yo te preguntara, para cerrar esta entrevista, mi querido Julio, esas personas que no creen en México hoy, esas personas que hoy, por lo que tú quieras, están decepcionadas de nuestro país, esas personas que dicen, ya no hay nada que hacer con la delincuencia, ya no hay nada que hacer con la corrupción, ya no hay nada que hacer con los políticos de nuestro país, ya no hay nada que hacer con nuestros changarros, vámonos de aquí, vámonos a ponerlos a otro país. ¿Qué les dirías? Porque tú levantaste varias veces situaciones en donde parecería que no había nada, como el ejemplo que nos dijiste de tu hermana, y construiste en 4 meses algo. Levantaste un canal que parecería que tenía todas las apuestas en contra, y lo volviste un canal ganador de premios y ganador de unas cosas espectaculares. Esta persona que te está oyendo, que dice, mi changarro no va a jalar, mejor ya me voy para Estados Unidos, este país no va para ningún lugar, mejor veo a dónde me muevo, o que simple y sencillamente ya se rindió. Yo le diría... ¿Qué le dirías? Y complétame la frase. Tú, y háblale a esa persona, por favor, tú eres un energizer. ¿Por qué? ¿Qué? Tú eres un energizer porque en tus manos está transformar a México. México no tiene un estado fallido. Tal vez nosotros le hemos fallado a México. Para que el país cambie necesita la pasión, la voluntad y el compromiso de todos nosotros. Necesita comprometernos con el país. Necesitamos dejar de juzgar a los demás. Necesitamos darnos una oportunidad entre nosotros. Debemos de dejar atrás la polarización. Debemos de trabajar como equipo. Debemos ser la gran selección nacional, donde el talento, la creatividad y las ideas prevalezcan sobre todos los problemas. Podemos tener todas las diferencias. Los procesos electorales incluso ya terminaron. Es momento de cerrar filas. Es momento de hablar bien, primero, unos de otros. Hablar bien de todas nuestras personas, nuestros semejantes, el prójimo. Y desde luego, hablar extraordinariamente de México. En la medida que nosotros hablemos extraordinariamente de México, este país tendrá sentido para ti, para mí y para nuestros hijos. Por eso eres un energizer, mi querido Julio. Muchísimas gracias. Oye, ¿dónde te pueden localizar? ¿Dónde pueden localizar al Gran Bajío las empresas que quieran afiliarse, o la gente que quiera participar de este gran esfuerzo de impulsar? Para los que no saben qué es el Gran Bajío, cuando termina la operación de ProMéxico, surge esta idea de impulsar a todas las empresas que pertenecen a una región de nuestro país hacia el extranjero y hacia nuevas oportunidades de desarrollo. ¿Dónde te pueden localizar? A ti en lo personal, como conferencista, desde luego, como asesor, pero también desde luego para poder impulsar su empresa o su negocio. Sí, gracias, Jorge. Desde luego, @Julio Di Vela es en Twitter, sí. Julio Di Bella,
porque el Di Vela italiano. viene de la Italia, hermano. Julio Di Vela, @ Julio Di Vela, y desde luego El Gran Bajío, www.elgranbajío.com. Ahí está toda la información y pues es muy sencillo. Vamos a poner aquí abajo, amigos, la liga del video que platicamos. ¿Cómo no? Con para que entiendan un poco más de qué trata lo que está haciendo Julio. Es un esfuerzo enorme por hacer que México brille con su energía en todos lados. En todo el mundo. Muy agradecido, Jorge. Gracias por venir, te agradezco. Esto fue el podcast Energizers. Muchísimas gracias, Julio, y hasta la próxima. Gracias a todos.